Nada más que nomás quiero este. Así lo ponemos aquí. Y luego le ponemos aquí. Secuencia. Entonces en la secuencia primero dice que representemos el diagrama de Graph-Z. Entonces vamos a agregar ahí el diagrama. En base a, podemos hacer la separación de grupos, pues de la manera más elemental posible, ¿no? Que es dividirlo de uno en uno. Tal vez en los que son 3 cilindros, esto se vuelva un desastre, ¿no? Un caos. Entonces vamos a ver cómo podemos agrupar y relacionar, perdón, esos agrupamientos. Por lo pronto vamos a ver esto, ¿no? Que sean de uno en uno, al cabo nada más son 4 grupos en la secuencia. Entonces, primero, como son 4 partes de la secuencia, pues sabemos que el GraphSet va a empezar en 0 y va a terminar en una cuarta acción, ¿no? Aquí sería el inicio, ¿no? Y luego después de que yo presione, por ejemplo, un pulsador M1, voy a habilitar la primera secuencia, que en este caso, pues esa primera secuencia que también corresponde a un primer grupo, ¿no? Le ponemos que es la primera secuencia, en la cual ocurre un A más, ¿verdad? Entonces, ese A más, para pasar hasta a la siguiente acción, pues hay aquí un elemento que no recuerdo bien el nombre de accionamiento, creo, una acción, algo así se llama, ¿no? Que no recuerdo exactamente el nombre, vamos a buscar la pizarra para utilizar la nomenclatura que viene en el GraphSet que hemos estado utilizando siempre. Vamos al drive y aquí diga circuitos hidráulicos. Decíamos que es un elemento de transición, perdón. Pues una vez lo copiamos. Esa es nuestra plantilla para hacer la secuencia que nosotros tenemos. Es que no se copió. No se copió otra vez. A ver. Ahí está. Ponerlo aquí. Ok, el elemento de transición es hasta que se acabe el avance de A, vamos a seguir a un elemento de transición que sería llegar al punto A1, que es el punto final, ¿no? Ya cuando llegué a 1, pues ya terminó de desplazarse o de avanzar, ¿no? Esa acción, entonces iríamos a la fase o etapa 2. En la etapa 2 dice que hay un desplazamiento en A, o un avance en B, perdón, o un avance en B. Y hasta que B llega hasta su posición final, sería el elemento de transición para pasar a la siguiente fase de la secuencia, que sería un B1. Y luego iríamos a la secuencia 3, ¿verdad? En la secuencia 3 dice que hay un A menos, entonces ponemos un A menos y luego lo ponemos así. Y luego ese termina en A0, ¿no? Porque es un retroceso. Va a retroceder hasta A0. Cuando ya llegue a A0, pues vamos a ir a la etapa 4 o fase 4, en la cual dice que hay un B menos, ¿no? Más que ustedes cuando lo entreguen, pues lo hacen en bonito. Yo aquí porque la pizarra no se presta a hacerlo mejor. Vamos hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y ahí se repetiría el ciclo. Vamos a dejar a la compañera que pase. Entonces ahí, para que se repita el ciclo, pues hay un B0 aquí, ¿verdad? Entonces, vamos ya que hicimos esto, pues podemos iniciar con el desarrollo o el diseño del circuito en FluidSim. Vamos a dejar de presentar un momento para presentar pantalla completa y abrir el FluidSim, ¿no? Esto se está grabando y pues para que puedan hacer esos ejercicios, ¿no? Entonces aquí ya minimizo abrimos el de neumática y empezamos un nuevo documento, ¿no? ¿Cómo se empezaba? Paso número 1, que yo ya tengo las capturas, se las voy a poner, parte 1. Estas las ponemos en la pizarra para que si ustedes están haciendo sus ejercicios de tarea ahí sin estar en clase, pues tengan la pizarra que les ayude. Esta sería el número 1, ¿no? Número 1 y le vamos a poner aquí, colocar
los cilindros de doble efecto y sus válvulas de accionamiento, 4 vías, 2 posiciones. Eso sería lo primero que vamos a hacer, ¿no? Y aquí está el dibujito, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer ahorita en FluidSim. Entonces iríamos aquí y luego pondríamos en neumática, actuadores y seleccionamos un cilindro de doble efecto, control C, control V y se pone otro, ¿no? Y luego pondríamos las válvulas que van a manipularlo, ¿no? Como son doble efecto, pues requiero al menos 2 salidas para controlar la presión ahí del aire. Entonces la que tiene al menos 2 es esta. Claro que esta también tiene 2, también pudiéramos poner una 5, pero vamos a poner esta 4, ¿no? Y debe de estar pilotada por los costados, ¿no? Ahí por accionamientos izquierdo y derecho. Y luego ya conectamos, ¿no? Que este se conecte hacia el retroceso y este se conecte hacia el avance, ¿no? Yo sé que cuando yo pilote por el lado izquierdo, va a desplazar la válvula hacia esta parte y va a avanzar, ¿no? Entonces yo puedo relacionar este cuadrito de esta válvula con un avance en A, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hacemos lo mismo para esta y la copiamos acá. La ponemos ahí. Ahí iríamos como la parte 1, ¿no? Eso sería. Y luego en la parte 2, vamos a ver qué tenemos acá. En la parte 2 vamos a colocar, le ponemos aquí número 2, colocar tantas líneas horizontales como grupos de secuencia tengamos. Lo ponemos así y pegamos ese dibujo, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer en FluidSim. Ya que tenemos nosotros nuestros cilindros con sus válvulas, falta ahí el elemento de alimentación, ¿verdad? No lo hemos hecho. Ni bloquear el otro orificio, el orificio 3 de la válvula 4 de 2 posiciones porque no se requiere. Pues entonces vamos a poner esas líneas horizontales con medidores o indicadores de presión, que son esos foquitos, ¿no? Vamos a ir a minimizar esto y vamos a buscar sensores e instrumentos de medición, el indicador de presión, ¿no? Como yo definí 4 grupos, que es, digamos, el máximo de grupos posibles de acuerdo a mi secuencia, pues voy a requerir 4 líneas horizontales, ¿no? Pues vamos a hacer esto mejor. Estas las borro. Lo copio y lo pego. Ponemos ahí, lo pego, ponemos aquí, lo pego y lo ponemos abajo, ¿no? Tengo mis 4 líneas horizontales. Las voy a hacer lo más grande posible. Porque sé que como son máximo de elementos, puedo ocupar muchos elementos. Muchas válvulas de control, ¿verdad? Entonces, ahí estarían las 4, ¿no? Vale. Vamos tantito para arriba. Ahí está. Pues le vamos a bloquear esta conexión. Le ponemos un cierre de conexión de este triangulito. Puede ser el que sea, ¿no? Y aquí pues vamos a agregarle un elemento de fuente de alimentación para que empiece los cilindros como normalmente en posición A0, ¿no? Porque de esta manera pues estamos mediante un elemento, un fuente de alimentación de aire, pues estamos ocupando el lado de la cámara derecha, ¿no? Del cilindro para que empiece en A0. Sale. Entonces eso sería el paso 2. En el paso 3, no es, este es el que tenemos ahí en plataforma. En el paso 3 le ponemos acá. En el paso 3 vamos a pegar ahí una imagen que yo tengo parte 3, que es la colocación de las válvulas 3 vías 2 posiciones, que nosotros las definíamos como memorias, ¿no? Entonces, a ver si lo puedo hacer más pequeño porque como escribí en mayúsculas, ahí está. Más grande para poderlo distinguir, ¿no? En el paso 3 dice que vamos a colocar las válvulas de memoria 3 vías 2 posiciones, ¿no? Y esta conexión, aquí tuve un error, si se fijan. Esta no va aquí, va en de hecho están mal puestas, ¿no? Pues vamos a conectarlas, no sé por qué están mal puestas.
pero vamos a conectarlas mejor así directamente aquí y luego tomamos la captura y de aquí la sacamos, ¿no? Vamos a las válvulas vías configurables, 3 vías, 2 posiciones. Y debemos de poner tantas válvulas de memoria como grupos o líneas horizontales tengamos. Como tenemos 4, pues vamos a poner 4, ¿no? Y estas 4 van a estar pilotadas, ¿verdad? O accionadas por la izquierda y derecha por un accionamiento neumático. Mejor como esa ya la configuré, mejor la copio y la pego para no volver a hacer todo, ¿no? Control C, Control V. Control C, Control V, ahí están las 4, ¿no? Y cada una pues va dirigida por el orificio 2 o conectada directamente al alimentar a una de las válvulas horizontales. Entonces esta la conectamos aquí. Esta la conectamos en la segunda porque formaría parte del segundo grupo. Esta en la tercera, que no se dejó. Tercera, y esta en la cuarta, ¿no? Ahí estarían las 4. Y por la derecha al grupo siguiente al que pertenecen. Entonces, como este es del 1, pues a la línea horizontal 2. Como este es del 2, a la línea horizontal 3. Este es del 3 a la línea horizontal 4. Y este es del 4, pues a la línea horizontal 1, porque no hay línea horizontal 5, ¿no? Y esto pues lo hacemos un poquito más para allá, para que no... Y este lo movemos un poco, y este lo movemos un poco, y ahí quedó, ¿no? Sin topar nada. Entonces, permítanme un segundito, porque... Listo, ahí cerré la ventana y para que se oiga menos ruido. Entonces, esa es la conexión adecuada, ¿no? Entonces, esto va a ser como la parte 3. Vamos a ponerlo como parte 3. Esto no. Esto. Ya lo utilizamos, entonces lo ponemos acá. Parte 3. En la parte 3 vamos a ponerle ahí que colocar válvulas de memoria, 3 vías, 2 posiciones, 3, diagonal 2, coma, una para cada grupo. Y accionadas por la derecha por el grupo siguiente al que pertenecen. Eso es lo que hicimos aquí, si lo escribiéramos, ¿no? Entonces ya tenemos eso. ¿Qué faltaría? Pues poner nuestras válvulas de etiqueta y nuestra válvula de pulsador, ¿no? Que tenemos como elemento de transición M1. Vamos a hacer eso. Pues iremos aquí y arrastramos una válvula 3 vías, 2 posiciones y la configuramos, ¿no? Va a tener un accionamiento mecánico con un retorno por muelle. Y aceptar. Nada más que en esta me faltó hacer algo. Esta decíamos que la última válvula siempre está normalmente abierta, entonces la cambiamos la posición inicial a esta posición y le damos en aceptar. Y ya quedó como normalmente abierta, ¿no? Y eso lo describimos aquí. La última dice, última válvula se configura como normalmente abierta. Ahí está. Ok, entonces vamos a, ya que está configurado como normalmente abierta, la parte 4 sería hacer esto. Parte 4, a ver si están bien conectadas, porque si no, no sirve, no están bien conectadas. Vamos a ver, en la parte 4, pues vamos a poner 4 válvulas de accionamiento por etiqueta. ¿Por qué 4? Porque tenemos 2 cilindros. ¿Cuáles posiciones tienen? Posición inicial tiene uno cada quien, ¿no? Un A0 y un B0. Y posición final B1 y A1. Entonces vamos a necesitar 4 etiquetas. Por eso queremos 4 válvulas, ¿no? Estas válvulas pues redirigen el control del
de la presión en cada una de las líneas, ¿no? Entonces, esta válvula, antes de hacer todo eso, pues tengo que ponerle etiquetas a mi cilindro, ¿no? Entonces le doy doble clic al cilindro y me fijo en parámetros cuánta es la carrera máxima. Perdón, la carrera máxima es de 100. Entonces, yo sé que A0 va a empezar en 0 milímetros y terminar en 0 milímetros. Y A1, como es un puntito nada más, pues no tiene más que un punto, no tiene espacio. Si yo le pusiera 50 y 100, me detectaría a partir de que llega a 50, que ya estamos en otro punto, ¿no? Que también pudiera ser útil para otros tipos de situaciones, ¿no? Pero en nuestro caso no. Sería 100 y 100 y aceptar. Si lo queremos medir respecto al émbolo o si lo queremos medir respecto al vástago, lo cambiamos de lugar, ¿no? Respecto al vástago. Hacemos lo mismo para este, B0, empezaría en 0, terminaría en 0, perdón, B1 empezaría en 100 y terminaría en 100. Y vamos a aceptar y lo medimos desde el vástago. Sale. Ya tenemos las 4 etiquetas, entonces este ya lo puedo etiquetar como A0, y luego A1, y luego B0, y luego B1. ¿Okay? Ahí tengo yo mis 4, esta sería como la parte 4, ¿no? Si nos vamos por una secuencia. Entonces vamos a capturar la pantalla y ponerla en la pizarra. En la pizarra le pondríamos aquí el 4 y describiríamos lo que hicimos, ¿no? Colocar etiquetas a los cilindros según sus posiciones finales e iniciales, ¿verdad? Podemos poner entre paréntesis esas mismas posiciones, B0, B1, A0, A1, ¿no? Y luego colocar válvulas de etiqueta. 3 vías, 2 posiciones, ¿verdad? En total 4 en este caso. Si hubiera 3 cilindros, pues serían 6 etiquetas, ¿no? A0, A1, B0, B1, C0, C1, ¿no? En este caso son 2 nada más. Por eso son 4. Y le pegamos ahí el cuadrito, ¿no? Ser más pequeño, a ver si se puede. Y este acá, y este lo movemos, y este lo ponemos aquí. Sale. No se alcanza a ver muy bien, pero a lo mejor cuando se convierta en un archivo PDF sea más legible. O le puedan hacer zoom, vaya. Si lo quieren utilizar como apunte para realizar los ejercicios. Ahí está más o menos, ¿no? Aquí se ve el A0, el A1, B0, B1 y las 4 válvulas de etiquetas, ¿no? Y pues podemos agregar también, me faltó el elemento de accionamiento de todo el circuito, ¿no? Que tiene un retorno por muelle y está con un esfuerzo muscular por pulsador. Cuando yo presiono el pulsador, pues se inicia la secuencia, ¿no? Entonces, como yo quiero iniciar la secuencia con el primer grupo o la primera memoria, pues yo sé que la debo de ir disponiendo aquí. Esta está normalmente abierta. ¿Qué falta para esto? Pues, por ejemplo, configurar los orificios, ¿no? Este orificio va cerrado y este debe llevar una fuente de alimentación, que yo las pongo de manera individual. ¿Para qué? Para ahorrarme espacio, ¿no? De líneas, porque estoy teniendo muchas líneas horizontales. Pero lo normal sería que yo tuviera una sola fuente de alimentación y yo conectara a esa fuente de alimentación una unidad de mantenimiento, ¿no? Que es lo que veamos en la unidad 1. Y luego ya aquí empezar a conectar de este lado de estas, ¿no? Estuvieran directamente aquí. Y luego esta con esta. Y así, ¿verdad? Pero como yo me quiero ahorrar espacio para hacer mi diagrama de secuencia, por eso repito el elemento de alimentación. Pero sabemos que este elemento de alimentación es este mismo. Nada más que se lo pongo cada uno para ahorrar espacio. Pero es el mismo, ¿no? Entonces vamos a ponérselo a todos. Si se fijan, pues está normalmente cerrado. Si lo pongo directo no me va a alterar en absoluto, ¿no? Entonces ahí está. Nada más que aquí no.
Porque aquí, pues, para que me sature la línea horizontal de presión primeramente, ¿no? Entonces, si yo me falta hacer las conexiones y configurar las etiquetas, ya nada más, ¿no? Ese sería el paso. Bueno, agregar el interruptor y colocarlo al inicio, ¿no? Este sería el paso 5. Y todos los elementos de alimentación al grupo neumático. Entonces, podemos decir que hicimos eso aquí. Vamos a hacer espacio y capturamos, ¿no? Y nos vamos a la pizarra y le ponemos acá en la siguiente un 5, ¿no? Le ponemos la captura y lo escribimos lo que decíamos. Agregar una válvula 3.2 con pulsador, ¿no? Ahí está. Eso es lo que hicimos ahí, ¿no? Si yo, por ejemplo, la pusiera directa, yo sé que la presión al inicio está en esta parte, ¿no? Entonces, si yo conecto, como lo hacía en el otro ejercicio, mi interruptor directamente acá, pues yo cuando presione, como está normalmente cerrado, a lo mejor esta línea se satura de presión junto con esta parte, pero aquí está normalmente cerrado. Hasta que yo pulse, cambiaría la posición de esta válvula, permitiendo el flujo de presión por aquí, pilotando esta. Una vez que cambiamos esta de posición para acá, se cambiaría la presión de esta línea horizontal 4 a la línea horizontal 1. Podemos simular eso por lo pronto, ¿no? Para ver eso. Ahí está, porque está en esta línea horizontal la presión, porque esta está normalmente abierta, ¿no? Y me permite saturar la presión horizontal de la línea horizontal 4. Cuando yo hago el accionamiento a se cambia la línea horizontal 1, ¿no? Ya según la secuencia, pues yo podría ir cambiando a la 2, a la 3 y a la 4, ¿no? Otra vez a la 1, 2, 3, 4. Pero eso yo lo estoy haciendo aquí manualmente, ¿no? Cambiando las posiciones de las válvulas de memoria. Pero eso lo tenemos que hacer mediante etiquetas, ¿no? Las etiquetas me indican posiciones iniciales y finales, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sería la conexión esa. Para empezar, aquí tengo que eliminar. Para continuar con el circuito, pues me devuelvo a mi grafset para ver cómo es la secuencia, ¿no? Yo ya tengo aquí mi grafset que yo hice, bien derechito, bien dibujadito, bien entendible, ¿no? Y en un paso 6 vamos a analizar el grafset. Vamos a ponerle aquí en analizar. Analizar grafset. Ponemos un 6 aquí. ¿Qué vamos a analizar? Pues vamos a analizar primeramente en el inicio. En el inicio, de acuerdo a como tengo configurado mi circuito, se empieza en A0 y B0, ¿no? Entonces yo cuando acciono el botón puedo tomar una de esas etiquetas que sea A0 o B0 porque es la condición inicial. Va a estar normalmente abierta, por lo que cuando yo presione el pulsador pues no va a haber ningún problema porque va a estar normalmente abierta. ¿Por qué va a estar normalmente abierta? Porque está ocurriendo que los cilindros están en las posiciones A0 y B0. Pero vamos a analizarlo. Por ejemplo, M1 me indica que cuando yo presione M1 válgame, elemento de transición me va a hacer transicionar a una acción que dice que es un A más, ¿verdad? El A más, ¿dónde se acaba? Cuando llega al punto final A1. Y ese elemento de transición me hace cambiar a la siguiente secuencia o fase, que sería un B más, ¿no? Tendría yo un B más. ¿Y dónde termina el B más? Pues en B1, porque es la posición final y es un avance, por eso tenemos el más, ¿no? Y ese, cuando llega a B1, pues es un elemento de transición que me hace cambiar a la siguiente fase o etapa, que es la etapa 3, que es un A menos. Ese A menos, ¿dónde acaba? Pues acaba en un A0, ¿verdad? Y luego ese A0 es un elemento de transición para la siguiente fase, que es un B menos. Entonces A0, cuando llegue a 0, va a empezar un retroceso. Y ya cuando llegue hasta el punto final B0,
sería un B0, con el B menos, perdón, se inicia otra vez la secuencia, ¿no? Iríamos al inicio. Entonces, nosotros hacíamos un análisis la clase pasada, decíamos que las válvulas de memoria se pilotaban por la derecha en base al siguiente grupo del que pertenecen, ¿no? Por eso en la ilustración del 5 vemos esas válvulas 3 vías, 2 posiciones, que en el, digamos, en el pilotaje por el lado derecho están en el siguiente grupo al que pertenecen. Y por la derecha decíamos que era un accionamiento al punto, válgame, al punto, válgame, se me fue, vamos a leerlo porque se me olvidó, está aquí en la pizarra. Aquí en el recurso del PDF, dice que en la posición de partida están borradas o cerradas todas las memorias, ¿no? Con la última que debe estar abierta porque está normalmente activa, ¿no? Y luego después dice aquí que los finales de carrera se alimentan en la línea de presión a la que pertenecen, salvo el último de cada grupo que se alimenta directamente de la fuente de presión, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahí, ya que es el encargado de cambiar la presión activa. Entonces, aquí nos hablaba, perdón, en el 6. Dice, con el fin de tener una única línea de presión en cada momento, la etapa anterior es siempre devuelta a su posición inicial por la etapa siguiente, por lo que cada memoria estará pilotada por la derecha desde la línea siguiente a la que alimenta. Entonces, si esta válvula alimenta la línea 1, va a estar pilotada por la derecha a la siguiente línea ahora. Eso es lo que dice ahí. Y luego, ¿qué más dice? Y por la izquierda desde el último final de carrera del grupo anterior. Entonces vamos a analizar esto. Si yo tengo, dice, vamos a copiarlo para que no se me olvide. Este punto 6 es muy importante para analizar esto. Yo en este caso me estoy apoyando del Grafset, ¿no? Para analizar el final de carrera de cada uno. Nos dice que por la derecha esas válvulas, por la izquierda, perdón, o sea, estas válvulas de memoria, van a estar pilotadas desde el último final de carrera del grupo anterior. Si este es un grupo, porque está dividido en 4 grupos, ¿no? ¿Cuál es el final de carrera del grupo anterior? Es A0, ¿verdad? Si este fuera el grupo inicial, ¿cuál es el último final de carrera del grupo anterior? Pues se acabó en B0, ¿no? Entonces probablemente yo tendría que ponerle etiqueta B0 al principio. Por este supuesto que estamos leyendo, ¿no? Y luego el siguiente grupo, que es el grupo 2, tendría que poner, si es por ejemplo la memoria, digo el accionador, en este de aquí, dice que pues iría el pulsador, ¿no? Que es para habilitar el grupo 1 o la fase 1, ¿no? Para la fase 2 tendría que poner yo creo el A1 aquí, ¿no? Dependiendo de cómo es la secuencia. Dice que un A1 inicia un B más, ¿no? Entonces, si yo quiero avanzar un a uno, vamos primeramente a colocar esto para ver cómo funciona, ¿no? Y luego ya después seguimos. Yo ya coloqué esta, nada más que esta, vamos a cerrarla de aquí. Uno de los orificios y luego ya la conectamos. Esta sería conectada por la izquierda desde el grupo final de carrera anterior o algo así dice, ¿no? El escrito. Entonces así estaría. Vamos a moverlo para acá. Y luego lo simulamos. Claro que va a haber errores porque hay orificios abiertos, ¿no? Entonces nada más le doy en sí. Se fijan, como estamos en posición B0, pues esta está normalmente abierta, ¿no? En cuanto yo haga presión al pulsador, pues va a circular sin problema la presión hasta aquí, va a pilotar esta válvula y va a accionar y cambiar la presión acá, ¿no? Entonces yo hago eso y ya se cambió ahora. ¿Qué es lo primero que se hace según la secuencia? Lo primero es un avance de A, ¿verdad? Ahí. ¿Dónde está? Aquí está, un avance de A. Entonces, ¿cómo avanzo yo A? Yo ya cambié la presión de la línea 4 a la línea 1. De este lado, pues yo sé que si este lado lo alimento con presión de aire, me va a pilotar y me va a hacer avanzar A. Entonces yo sé que aquí va a ir entonces aquí, ¿verdad? Por esa lógica.
Entonces, si yo le doy clic en aceptar y en sí, cuando yo presione el interruptor, vamos a cambiar la velocidad de simulación también. En opciones, simulación, factor de ralentización, un 8 le ponemos, ¿no? Y luego le presionamos. Y ahí me permite avanzar, ¿no? Ya llegó a ese punto. Cuando llega a 1, vamos a fijarnos en la etiqueta A1. Miren, yo voy a volverlo a simular y vamos a ver en la 1, ¿no? Al cabo ya sabemos que se mueve. Pero la 1 primero está normalmente cerrada, ¿no? Y luego una vez que lo presionamos, fíjense en A1, cambia de posición, ¿verdad? Entonces un A1, según el GraphSet, sería el que nos ayudaría a avanzar a B, ¿verdad? Entonces, este A1 posiblemente es la siguiente secuencia, ¿no? Cuando yo llegue a 1, pues voy a pilotar esta cosa de aquí para hacer avanzar a B. Entonces B va a ir, si se fijan, esta memoria está alimentando a la línea horizontal 2. Esta la tengo que conectar en la línea horizontal 2 para que pase eso, ¿no? Pero esta pues no tiene alimentación directa, ¿no? En este preciso momento, antes de que llegue a A1, ¿dónde está la presión de aire? En la línea 1. Entonces yo puedo alimentar directamente esta a la línea 1. Al principio va a estar como normalmente cerrada, si se fijan, ¿no? O sea, yo voy a darle aquí, como nos dijo el compañero Marco, para verlo paso por paso. Y luego veo pues mi circuito, ¿no? Y luego le doy clic aquí. Y luego ya se alimentó ahí, ¿no? Y luego le doy clic aquí. Bueno, tengo que presionar el botón, ¿verdad? Y luego le doy clic en siguiente, ya se cambió la presión a la parte de arriba. Ya se pilotó esta, ya nos va a permitir avanzar. Ahí avanzó. Y ahí se acabó esa parte, ¿no? Si se fijan, aquí pues existe presión, ¿verdad? De aire hacia este A1, pero está normalmente cerrado hasta que A llegue a la posición 1. Ahí va a cambiar de posición este y va a permitir pilotar esta válvula, que va a cambiar la posición de esta válvula de memoria a normalmente abierta para alimentar la segunda válvula. Lo que nos va a hacer cerrar este de arriba, ¿no? Si le damos siguiente, ahí llegó, ¿no? Y ahí va a cambiar, ahí cambió. Ahora sí nos permite el flujo de aire, ¿no? Cambiarlo o redireccionarlo. Y luego ahí ya me va a permitir avanzar B hasta B1, ¿no? Y ahí llegamos a B1 y este va a cambiar de posición, ¿no? Si se fijan, el final de carrera anterior de ese grupo es B1, ¿no? Ahora ya estamos en B1 y vamos a tener que hacer retroceder a A. Entonces el tercer grupo de este caso, de este lado, perdón, va con B1. Lo conecto aquí. Y B1 en el tercer grupo dice que vamos a hacer retroceder a A. Entonces esta válvula 4 vías 2 posiciones por el lado derecho nos hace retroceder el cilindro. Si se fijan, vamos a correrlo. Por este lado avanza, ¿no? Pero cuando se pilota para el otro lado retrocede. Entonces tenemos que hacer eso. Vamos a pilotar por este lado en la tercera línea horizontal, porque es en la que vamos, ¿no? Del tercer grupo. El tercer grupo, cuando detecte que B llegó a B1, pues va a cambiar de posición esta y va a alimentar directo a la línea 3 y ya va a haber presión. Pero tenemos que tomar esa presión, pues de la línea anterior, ¿no? La línea 2 en este caso. Así va a estar normalmente cerrado, ¿no? Ya cuando llegue a B1 va a permitir la presión y luego va a permitir pilotar este lado y va a meter presión aquí y va a hacer retroceder de A1 a A0, ¿no? Vamos a correrlo. Vamos a aceptar, sí. O avanza. Y luego avanza B. Y luego retrocede a A, ¿no? ¿Qué pasa? Que A ya llegó a 0, ¿no? Y en el grupo siguiente, que es B menos, está pilotado por un A0. Entonces cuando llegue a 0, a la posición A0, vamos a hacer retroceder a B. Entonces aquí está mi etiqueta A0, ¿no? Esa la conecto al siguiente grupo o secuencia. Yo la conecto aquí, ¿verdad? Y yo sé que normalmente está abierta, ¿no? Entonces normalmente abierta, es como está abierta, pues es una condición inicial que ocurre, ¿no? Que A esté en 0 y que B esté en 0. No afectaría en lo más mínimo. Nada más que aquí tengo que cerrarla, ¿no? La cerramos de aquí. Y esta la conectamos a la presión que según la secuencia existiría previo a que llegue a 0, ¿no?
que es la línea 3. En la línea 3 la conectamos, ¿no? Luego ya le damos en simular. Nada más que aquí me está generando un conflicto, ¿no? Vamos a mover este para abajo. Y pues tengo que hacer retroceder B, ¿no? Entonces B, ¿dónde debería ir conectado? Probablemente aquí, en la línea 4, ¿no? Vamos a correrlo. Decimos que sí. No sé qué está pasando ahí. Ahí, a ver. Y aquí pues vamos a cerrar estos de una vez. Eso se nos olvidó, ¿no? Cerrar todas las conexiones que nos están utilizando. Cerrarlas. Ahí está. Y ahí está, ¿no? Ahora sí no debe marcar error. Ahí está. Entonces vamos a iniciar la secuencia. Le damos clic. Avanza A de A0 a 1. Avanza B de B0 a B1. Retrocede A de A0 a B1. Retrocede B de B0 a B1. Y listo. Ya hicimos la secuencia. Si quiero volverla a correr, pues vuelvo a presionar.